Y hermanos y amigos, la Biblia nos muestra que hay 3 grandes maldiciones que operan sobre toda la humanidad. Maldiciones terribles. En una parte muy grande de los seres humanos acarrean eterna condenación, sufrimientos indecibles. 3 maldiciones de las cuales tenemos que escapar. Pero sonríase, no se ponga triste, que estamos empezando. 3 maldiciones de las cuales hay que escapar. Damos gloria a Dios que hay uno que murió en la cruz del Calvario y obró total redención para los seres humanos. Alabado sea Dios. Piérdalo cada hermanito, ¿verdad? Cada amigo que está aquí. Jesucristo en su muerte expiatoria obró total redención. No fue cualquier cosita. Es que hizo lo que era menester para que usted sea totalmente libre. Por eso la Biblia dice que si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. Gloria a Dios. La única verdad libertadora aquí abajo es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Hay muchas verdades en cuestiones materiales, en cuestiones transitorias, pero en cuestión de salvación, una sola verdad. Cristo Jesús, Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, ¿cuáles son esas 3 maldiciones? Vamos a empezar con la primera, que es la peor de todas y la más mortal de todas. Y esa maldición es el pecado. Fue el gozo a mucha gente. ¿Qué le pasó? Sonríase que le ama. Porque esa es la maldición más terrible, más mortal, más trágica. Romanos capítulo 6, verso 23, la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. No está hablando de sencillamente que se le fue la respiración de afuera. Está hablando de muerte espiritual, muerte eterna. Implica morir usted en pecado, salir del cuerpo condenado para siempre. Eso suena feo, pero no hay otra forma de decirlo para que lo entienda usted bien claro. Cosa es que si lo entiende bien claro y está en pecado, escape en esta noche. Si no escapa porque no quiere, porque el libertador está aquí. Alabado sea Dios. Por medio de la persona del Espíritu Santo, Jesucristo está aquí, está ahí, en esa grada donde hay esa multitud actualmente. Está aquí abajo entre el grupo de enfermos, está ahí entre los consejeros, entre los ujieres, está ahí entre el grupo de hermanitos que canta aquí en la campaña. Damos gracias a Dios. Está en todo este lugar. Por medio de la persona del Espíritu Santo está Cristo en nuestros medios. ¡Gloria a Dios! ¡El poder de Jesús! Entienda eso claro, para que nadie se enrede y que nadie lo vaya a hacer tampoco. Jesucristo en su cuerpo visible, en su cuerpo inmortal, en su cuerpo de gloria, no está aquí, está a la diestra del Padre arriba en el cielo. A la diestra del Padre, pero por medio de la persona del Espíritu Santo, Él está aquí. Y Él lo dijo, yo me voy, pero os enviaré otro consolador, el Espíritu Santo que estará siempre con vosotros y morará en vosotros. Hará lo que Él vive. Quiere decir que arriba en el trono está Dios el Padre. Hará lo que Él vive. La cabeza de la deidad. En el trono arriba. Es espíritu. Resplandece como las piedras preciosas, dice Apocalipsis capítulo 4. Pero al lado de Él, a la diestra de Él, ahí, en cuerpo visible, en cuerpo inmortal, en cuerpo de gloria, está Cristo Jesús como abogado. ¿Qué clase de abogado tenemos? Sonríe, Dios le ama, no ha perdido un caso nunca, ni cobra un centavo porque Él mismo pagó el precio. Pero aquí abajo en la tierra está Dios, el Espíritu Santo. Ese es el que está aquí, ese es el que sana a los enfermos, ese es el que está fuera de los demonios, ese es el que toca a la gente para que se arrepientan y se conviertan a Jesús. Alábalo, ¡ay, Samaya! Lo único que el Espíritu Santo no se mueve a hacer nada, sino es en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Gloria a su nombre. Bendito sea el Señor Jesús. Una ocasión Jesucristo, cuando enseñó a orar, dijo, cuando oren, oren al Padre. Y él dice que no hay nada que Cristo solo. Porque Jesús habló tanto del Padre, si no había Padre. ¿Qué es Jesús? Eso no dice que Jesús es un mentiroso.
Mentiroso que dice lo contrario, sonríe, si Dios les ama. Dijo, cuando oren, oren al Padre. También dijo, y lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero ¿cómo Jesús lo iba a hacer? Él dijo que Él no era el que hacía la obra, sino el Espíritu Santo el que hacía la obra. Lo hace por medio de la persona del Espíritu Santo. Aquí está la persona del Espíritu Santo. Yo siento la persona del Espíritu Santo aquí. Lo siento aquí. ¡Ah, Amaya! ¡Ama! Lo siento aquí. Y está ahí, y está allá arriba. Está tocando corazones de gente que están ahí. ¡Amaya! Que no son salvos. Para que se salven esta noche. Que estén impartiendo fe. Por la palabra, a los que están ahí, que no son salvos, para que se salven y se sanen. ¡Alabado sea Dios! ¡Poderoso Jesús! Hay quien dice, no, pero la palabra Trinidad no está en la Biblia. No está. Ni la palabra Biblia tampoco, usted la usa. A ver, sonríase, Dios le ama. ¿Qué clases de ideas se inventa con la gente? Es increíble. Cuando Esteban murió apedreado, antes de caer apedreado tuvo una visión y vio los cielos abiertos y al Dios del cielo, a Dios el Padre en el trono y a Jesucristo el Hijo del Hombre de pie a la diestra del poder. Alaba lo que él vive. Vio dos vio. ¿Por qué no vio tres? Porque el otro está aquí abajo. Alaba lo que Dios le ama. Sonríase que él vive. Así que no le queda con cuentos de viejas a nadie, que esto no es cuestión de cuentos, esto es cuestión de palabra de Dios, como está en la Biblia. Palabra de Dios, como está en la Biblia. Alabado sea Dios. ¡Sí, poder Jesucristo! No, yo no creo que haya Trinidad, dice alguno, pero el apóstol Pablo, ¿por qué el apóstol Pablo se despedía de las iglesias y saludaba a las iglesias usando el nombre de la Trinidad? Y que el amor de Dios el Padre, y la gracia de Jesucristo el Hijo, y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros, porque era eso. Se veía que Pablo era un neófito. Pablo es maestro de nosotros gentiles. Ese nos dejó la doctrina sana, la doctrina salvadora, la doctrina de verdad en la Biblia. Alabado sea Dios. Cualquiera se puede inventar lo que le dé la gana, pero lo que está en la Biblia es lo que pesa, lo que vale. Evangelio de San Juan, primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres una sola cosa son. Un solo Dios, que le ha placido en su soberana voluntad manifestarse en tres divinas personas. Pues si Dios le ha placido eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Y si lo hubiera placido manifestarse en 100 personas, no lo hubiera podido hacer también. Pero a él no le plació en 100, le plació en 3. Alabro, ¿qué le damos? 3. Y cuando usted le pide al Padre, le pide en el nombre de Jesús, y sabe que el Espíritu Santo se mueve a hacer la obra. Cada persona que forma la Trinidad de nuestro Dios es un solo Dios, pero cada persona tiene su forma de moverse, sus actuaciones, y hace lo que tiene que hacer. El Espíritu Santo está aquí abajo, y se hace la obra, toda la obra la hace. Tan decisivo es el Espíritu Santo. Mira a ver si hay Trinidad o no. Que Cristo en una ocasión dijo, si blasfeman al Padre y se arrepienten, lo perdonamos. Si blasfeman al Hijo y se arrepienten, lo perdonamos. Pero que blasfeme el Espíritu Santo, no lo perdonamos ni en este siglo ni en el venidero. Así que cuídense la gente que se puedan establecer esta pamplina para enredar el pueblo de Dios. Y se estableció, claro, que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios el Padre, y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pablo, hablando de Jesucristo, dijo que Jesucristo era la imagen del Dios vivo. La única forma visible de Dios es Cristo. Aún en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba, y cuando aparecía el ángel de Jehová, que decían que era Dios el que había aparecido, en una forma visible. Porque a Dios en su esencia invisible nadie lo ha visto, en su esencia espiritual nadie lo ha visto. Moisés le mostró las espaldas, pero la cara no. Palabra, yo le amo. Así que eso es más claro que el sol que brillaba hoy en día en Los Ángeles, California. Eso está en la Biblia, para que nadie lo pueda engañar. Sea bendito el Señor Jesucristo. El pecado, la paga del pecado es muerte, dice la Biblia.
Dice, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que todo el que está aquí que está en pecado, sonríase. Todo el que está aquí que está en pecado, no se me ponga triste, no se atribule. En esta noche usted acepta a Cristo, instantáneamente te perdona, instantáneamente como abogado allá arriba defiende tu causa. Y el Espíritu Santo se mueve hacia ti, y sale contigo de aquí en esta noche, y te da fortaleza, y te bendice, y te hace ver la realidad de la gloriosa salvación de Dios. Alabado sea Jesús. Bendito sea su nombre. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, oiga lo que dice la Biblia en cuanto a este tema trágico del pecado. Se ve la humanidad que baja en la tierra desesperada por tantos problemas, cuántas situaciones difíciles de esta época actual. Pero no se desesperan por lo único importante, lo único eterno. Y el negocio, y el dinero, y los estudios, y cuántas otras cosas que atribulan y se desesperan a los seres humanos. Preocupados por eso, pero lo único que debe preocuparse es por la salvación de su alma. Lo único que debe resolver es el problema del pecado. Si no resuelve ese problema, lo perdió todo aquí abajo en el día que viene. ¿Qué inteligente? ¿Qué pasó? ¿Lo crearon a imagen y semejanza de Dios? Usted lo crearon a imagen y semejanza de Dios. Lo crearon inteligente. Inteligente. Lo crearon una trinidad como una trinidad de Dios. Cuerpo, mira aquí afuera está. Espíritu está aquí adentro y alma está aquí adentro. Tres forman este cuerpo humano. Es una sola persona, porque está formado por tres: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma, la persona interior está ahí dentro. En el alma, a través del alma están las emociones del ser humano. Alaba lo que él vive. Los anhelos del ser humano se manifiestan a través del alma, pero el espíritu que está ahí dentro es antorcha de Jehová dentro del hombre, al cual el soplo del Altísimo le da la inteligencia. Por eso te puede razonar. Y por el Espíritu te puede alabar a Dios. Y puede adorar a Dios. Y puede orar. El burro no puede orar. A nada, Dios le ama. Las cotorras dominicanas que alaban a Dios, eso es una cuestión ahí automática, pero no hay espíritu para que ellos puedan razonar. Y puedan hacer eso ahí. En la forma como lo hacemos nosotros, entendemos. Pero somos una trinidad. Y fíjense que tenemos dos componentes espirituales, alma y espíritu. Son dos. Y uno material. Este de afuera. El cuerpo. Y Dios igualito. Dos son espirituales. El Padre es espíritu y el Espíritu Santo que está aquí. Bendito sea el Espíritu Santo. Es espíritu. Y Jesucristo, un cuerpo material, carne y hueso. Lo que pasa es que ahora es carne y hueso inmortal. Alaba lo que él vive. No se deje engañar porque le da la gana, porque más claro no canta un gallo puertorriqueño. Alaba lo que Dios le ama. Bendito sea el Señor Jesús. Sea bendito el Señor. Ahora, oiga con cuidado en cuanto a este asunto del pecado, para que usted vea lo que Cristo puede hacer por medio de la persona del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. La Biblia dice, y en su cuerpo sobre el madero, Él llevó nuestros pecados, a fin de que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia. ¡Alabado sea Dios! Dice el primer punto, que en el propio cuerpo de Jesús, en su propio cuerpo, Él llevó nuestros pecados. ¿Y quién puso el pecado ahí? Dios el Padre. En la Biblia, en Isaías capítulo 53, verso 6, dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Yo agarré para el deporte, usted agarró, ¿sabía para dónde? Para la droga, para el cuerpo, para el cigarrillo y para otras cosas peores. Pero Dios puso el pecado de todos nosotros en Cristo Jesús su Hijo. Alaba lo que Él vive. Dios puso el pecado de todos nosotros en Jesús. Y en quiere decir dentro. Este cuerpo minó todo. Eso dice la Biblia, que Él fue hecho pecado por culpa nuestra. Fue hecho maldición por culpa nuestra. Es maldición más grande que el pecado. Esa es la maldición más terrible, porque es la que envía al infierno a la humanidad, a la eterna condenación. Y Cristo absorbió eso. Sobre su propio cuerpo llevó el pecado, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos con fuerza, con voluntad, con total fortaleza para vivir la palabra de Dios.
Dice que no va a tener voluntad nadie de vivir sin pecar, de vivir guardando la palabra, si no cree en Cristo Jesús, que llevó ese pecado y lo destruyó en su propio cuerpo. Alá lo que él vive. En su cuerpo sobre el madero, él llevó nuestros pecados. Usted está en pecado, está perdido, pero Cristo llevó el pecado suyo. Él llevó ese pecado para que usted muera al pecado y viva para guardar la palabra de Dios y tener vida por la eternidad. ¿Y cómo se puede morir al pecado cuando ponemos la fe en Cristo? Usted acepta a Cristo en esta noche de corazón, se perdona instantáneamente, su sangre limpia el pecado, usted queda salvo instantáneamente. Pero tiene que mantener esa salvación. No me venga con otro cuento que se mueve por ahí también. Una vez salvo, siempre salvo. Señor, se prenda al diablo, charlatán y mentiroso. Una vez salvo, si usted se va atrás al mundo, otra vez a las borracheras y al otro se va al infierno más ligero que antes. Lo único que entonces es peor, porque el que conoció a Cristo tuvo salvación, gozó esta salvación y se fue atrás. Dice que se van a las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Mire cómo es esa condenación entonces. Se predica eso, ahí va, si no se arrepienta siempre. Alábalo si puede. Pero una vez salvo hay que mantener la salvación. Y la Biblia dice, muertos al pecado podemos vivir para la justicia. Hay que morir al pecado. Ahí la dice, todo el que vive en Cristo no peca. Oiga eso. El que vive en Cristo no peca. Quiere decir que el que vive en Cristo se sumergió en Cristo. En ejemplo, se sumergió en Cristo, se escondió en Cristo. Ya usted no vive. El que vive es Cristo en usted. Alabados a Dios. Y como Cristo no peca, porque va a pecar usted. Se murió, el que vive es él. Los muertos no pecan, alaba lo que Dios le ama. Pero hay que morirse al yo. Hay que morirse a nuestra voluntad, a nuestros anhelos personales. Hay que dejar a Cristo que viva. Pablo tenía ya esa bendición espiritual y lo decía con toda confianza. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. No vivo yo, vive Cristo en mí. Alaba lo que él vive. ¿Y cómo se puede conseguir esa bendición tan grande? En el segundo en que acepta a Cristo, de corazón ya usted es salvo ahí. Ahora es cuestión de mantener la salvación. Pero ¿cómo se consigue eso, mantener esa salvación? Bueno, el primer punto clave es que usted tiene que vivir por la palabra de Dios. Juan capítulo 8, verso 31 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay que permanecer en la palabra, hay que tener la fuerza de voluntad para vivir la palabra y no moverse en otra forma. ¿Cómo puede conseguir esa bendición? Bueno, tiene que consagrarse a Dios. Joel capítulo 2, verso 12 dice, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Hay que convertirse de verdad. Esto no es un juego de religión. Hay que convertirse de todo corazón. Y el profeta dice, con ayuno, con ayuno, con lloro y lamento. Nada, hay que vivir la vida que Cristo vivió. Cristo nunca pecó y vivió en un cuerpo humano como este. Debilidades, flaqueza. Se entristeció cuando llegó a Getsemaní. Acá dijo, Padre, aparta de mí esta copa. Será hasta afuera, sentir esta carne terrible. Pero vivía una vida ahí firme. Una vida de oración firme. Una vida de consagración, de comunión con Dios firme. Y el Espíritu estaba poderoso, fortalecido ahí dentro. Y cuando la carne quería entrar en acción, tomaba dominio. Y Pablo lo dijo, que dominaba su carne, la sujetaba. No sea que el predicando fuera a quedar descualificado. Usted tiene que tener la fuerza, su espíritu tiene que estar como antorcha encendida ahí dentro, fortalecido con la palabra, alabado sea Dios, bendito sea Jesús, lleno, saturado, rodeado del Espíritu Santo, para que pueda dominar esta carne. Para eso hay que vivir esa palabra. Hay que convertirse de todo corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Y lloro y lamento es oración en el Espíritu, oración con lágrimas, oración con gemidos. Oración que mueve al Espíritu Santo a convertirlo a usted a toda profundidad. ¿Entienden? Esto no es un jueguito de religión. Religiones hay más gemidas en la tierra ahora mismo y la gente está más perdida cada día. Alaba lo que él vive.
No es religión, es Cristo en el corazón del ser humano. Es el ser humano firme en la fe de Cristo y lleno del Espíritu Santo. Alabe lo que Él vive. Pues usted se moverá en victoria. Se moverá en victoria. Y se culminará en usted lo que dice la Biblia. Que como Cristo en su cuerpo sobre el madero llevó el pecado, usted, muerto al pecado, vivirá guardando la palabra de Dios y mantendrá la salvación hasta que volvemos al cielo. Alabe lo que Él vive. Ahora, cuando la gente se convierte a Jesús y sigue viviendo la misma vida de antes, a los pocos días está más perdido que antes. Los evangélicos están bastante firmes en el Señor, después se descuidan en la oración y se descuidan en su membresía en la iglesia y ya no vienen aquí los domingos, domingueros, sonríen, Dios les ama. Mire, eso no da ni para alimentar un pollito recién nacido. Hay que estar en todos los cultos, hay que comerse el culto, hay que estar atento en el culto, hay que estar en comunión, no es mirando para atrás, loco, se acaba el culto. Ganado lo que Él vive. ¡Ay, Samaya, ama! En este asunto de la salvación es una cosa seria, hay que ser serio, responsable con Dios. Hay que ser un adorador de Dios, un fanático de Jesucristo. ¿Cuántos son fanáticos de Jesucristo? Yo soy fanático de Jesucristo. Claro, que Él vive. Antes yo era fanático del béisbol y otros deportes, ahora soy fanático de Cristo Jesús. El único fanatismo con mi Jesús. No estamos hablando de religión, yo no soy fanático de ninguna religión. Soy fanático de Cristo Jesús. Religión tuve antes de conocer a Cristo, está más perdido que el diablo. Análogo, Dios le ama. No hay religión que salve. Ya Cristo salvó a la humanidad. Ya Cristo redimió a todos los seres humanos. Ya Cristo derramó la sangre que limpió el pecado. Ahora es cuestión de agarrarse de Él y enamorarse de Él. Enamórese de Jesús. Enamórese bien enamorado de Jesús. Vivan un primer amor con Él y la victoria es suya. El Espíritu Santo no fallará en hacer su obra gloriosa de santificación, que cada día estará más cerca de Dios. Pero el ser humano no es un autómata, ni es un zombie, tiene que ser su parte. Tiene que ser su parte, esto es cosa gracias a Dios. Y tirarse al piso, Señor, sabes que soy inútil, soy incapaz, soy insuficiente, yo no podría, pero dependo de ti. Tú no falles en hacerlo conmigo. Son los pobres en el espíritu, de los cuales el reino de los cielos. Alaba lo que Él vive. Pobres en el espíritu. ¡Ay, Samaya, Soja! Que reconocen nuestra incapacidad. Es que Cristo lo dijo. Cristo a los discípulos lo señaló así. Ahí, Pedro, Juan, Santiago, los 12. Y Judas más que ninguno de nosotros. Los 12 ahí. Y le dijo, ustedes son siervos inútiles. ¡Qué elogio! Alábalo si puedes. Esta palabra, ustedes no sirven para nada. Si no es por mí, no hay caso. Y lo dijo, sin mí, nada podéis hacer. Alábalo, que Él vive. Reconocemos eso y nos movemos humillados y doblados delante de Dios, hermano. Y el que se humilla, Él lo levanta. El que se abaja, Él lo ensalza. Él busca gente humilde que le ame a Él más que a su propia vida. Que reconozcan que no somos nada, pero con Él sí, somos más que vencedores. Con Dios haríamos proeza. Y la proeza más grande es mantener la salvación. ¿Qué más viene para añadidura? Sea bendito el Señor Jesús. ¿Cuántos le aman? Ahora, esto es decisivo. Y si usted no se mete por esta norma de la Escritura, de la palabra, perecerá. Porque no hay nadie aquí abajo que se atreva a decirme que no pecó nunca. Romanos capítulo 3. Verso 23, la Biblia dice, todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Después que Adán y Eva pecaron, no ha nacido nadie aquí abajo que no haya pecado. Solamente uno, Cristo Jesús, tentado en todo, pero sin pecado, ascendió a los cielos como sumo sacerdote, altísimo está allá arriba, intercediendo por todos nosotros. Ese nunca pecó. Hubo diablo que hiciera pecar. Pero busque cómo fue la vida que vivió. Porque era Dios el Hijo, no vivió una vida ahí como quiera, no. Cuando aún era muy de noche, arriba en el monte orando. De vez en cuando echaba fuera a los discípulos, echaba fuera a las multitudes y para el monte, horas, orando, clamando a Dios. Siempre en comunión con el de arriba. Siempre con su boca confesando
no soy yo, sino el Padre que mora en mí, que hace la obra. El Padre que mora en él es el Espíritu Santo que está aquí abajo. Alaba lo que él vive. Dios, el Espíritu Santo. Por medio de esa persona, él hacía las cosas. Pero continuamente es, no vine a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre que me envió. Oye, el Padre, alaba lo que Dios le ama. Sonríe si puede. Y sigue, como todos hemos sido o fuimos pecadores, tenemos que agarrarnos de Cristo Jesús para escapar, porque no hay nada más que un Salvador. Óigalo, un Salvador, óigalo de nuevo, un Salvador, Cristo Jesús, un Salvador, Cristo Jesús, solo Cristo salva. Alabado sea su nombre. Solo Cristo salva. Ese es ese nombre a lo profundo de tu ser. Que ese es el nombre que sobre todo nombre, delante de él se doblaría toda rodilla en el cielo y sobre la tierra. Hasta el arcángel Miguel tiene que doblar las rodillas delante de Jesucristo. Alaba lo que él vive. Ahora, fíjese que para dominar el primer enemigo, el pecado, solamente la fe en Jesucristo lo puede hacer. Y usted se afirma en Cristo y el Espíritu Santo le da a usted la fuerza, la templanza, un fruto del Espíritu, la voluntad poderosa para mantenerse vivo. Cristo dijo, orad para que no caigáis en tentación. La oración es la clave, hermano, de todo. Si tiene una vida de oración que cada cosa humana, hay evangelios que no oran ni 5 minutos al día. Despierta tú que duermes. Levántate de entre los muertos. La luz de Cristo te iluminará. Alabado sea Dios. Nuestra vida de oración es un reto para cada creyente, para cada hombre y mujer que tiene un ministerio. Nuestra vida de oración es un reto. Es ahí que